Agosto. Tengo un amigo que decía que en realidad recordaba permanentemente a... ¿se acuerdan de Tangalanga? Sí, claro. inolvidable. ¿Tenemos que explicarle a las nuevas generaciones de qué se trata? No. Y tenés que explicarle de qué se trata el teléfono. Claro, empecemos por ahí. Claro. Porque además había el efecto anterior era Exacto. un teléfono discado. Es pensar que hay mucha gente conviviendo entre nosotros que no tuvo nunca la experiencia de discar un teléfono, digamos, ¿no? Bueno, Tangalanga decía, y mi amigo le recordaba siempre, ¿cómo será la barranca que el sapo la sube al trote? Y me parece extraordinaria la definición. ¿Cómo será la barranca? ¿Qué es lo que estará pasando con el dólar a 1.380? Que hoy, casi en paralelo, bueno, casi en realidad no. El presidente de la Nación, en un rato nada más, va a conversar con Alejandro Fantino en su canal de Stream Neura. Arriesgada, ¿no? La entrevista. Una entrevista. ¿Qué pasará ahí? Sin red. Sin red, claro. Una entrevista sin red. Y en el canal Carajo estarán el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Bausili. ¿Vos querés decir que están preocupados? Yo quiero decir que el gobierno tiene la necesidad, por no decir la obligación, de salir a explicar algo, y su cadena nacional es esa, digamos, ¿no? Esa es su cadena nacional. Sí. Y creo que esto, en buena parte, explica lo que está pasando en las últimas horas. Venimos con el tema de las tasas, es decir, todo lo que el gobierno está haciendo para contener un tipo de cambio que evidentemente el mercado, ciertos sectores, los bichos financieros saben que no tiene dólares para sostenerlo. Y presiona la demanda y ya no hay más dólares de la cosecha. Y bueno, y en este momento creo que el dólar tocó una suba muy importante, ¿no? Estaba más cerca de los 1.400 que de los 1.350. La Nación publica en este momento 1.385. Bueno, así es. La querida Mercedes Sosa anunciando, y volvió, no sé si se fijaron, pero volvió a los canales tradicionales y a los canales de noticias, volvió el aviso de a cuánto está el dólar, ¿no? Que es toda una característica de los momentos del plan económico o de los planes económicos. Por supuesto no es nada para celebrar, nadie quiere que todo estalle, porque esto tiene muchos problemas que ahora vamos a repasar. Pero es un dato evidentemente del momento. No es un dato económico, es un dato político. Es un dato político del momento. Y vamos a ver qué relato, qué narrativa le impone Milei a esta situación. Uno podría decir, anticipándose, a quién le echa la culpa, digamos, ¿no? Porque es difícil pensar que Milei salga y diga, la verdad que me equivoqué. O la verdad es que lo que veníamos haciendo evidentemente no funciona, nos equivocamos y vamos a cambiar el rumbo. No parece ser esa la cuestión. Saludamos rápidamente a Ricardo Aronskin, economista, docente universitario, pero más sobre todo un analista económico que tiene una mirada política que siempre nos parece muy importante rescatar. Hola Ricardo, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo y equipo? ¿Cómo están? Bueno, tratando de darle una introducción a la charla, y es la introducción también al programa. Hoy lo arrancamos un poco más tarde por la marcha de las madres, como cada jueves. Ayúdanos a mirar dónde pones vos el foco en la escena a partir del dólar oficial, ¿no? Después hay que ver el dólar Banco Nación, después hay bancos que lo tienen a otro valor. No todos los que compran dólares, que no sé qué porción de la sociedad es, pero no todos lo compran en el banco, en cuenta en el Banco Nación eventualmente. Sí. Ricardo. Bueno, la verdad que yo siempre digo, las tendencias en Argentina nunca son lineales, como una recta, siempre tienen formatos muy complejos y a veces con en algún momento una pasividad total y en algunos momentos una velocidad increíble de movimiento. Eso en la política y en la economía. Digamos, nosotros, la mayor parte de los economistas heterodoxos, teníamos una lectura claramente crítica del modelo no porque no nos gustara, que no nos gusta, pero porque le veíamos inconsistencias graves que tienen que ver con que está centrado todo exclusivamente en lo financiero, no hay un criterio razonable en materia de mantener equilibrado todo el sector externo, se consiguen dólares de una forma muy trucha, muy poco seria, muy poco rigurosa,
se inventa todo el tiempo indicadores económicos que no son tales, incluso la inflación no es la que es, hay déficit fiscal, es decir, está todo completamente truchado y en este momento, yo te diría, en los últimos meses, está todo concentrado en llegar a octubre con una tasa de interés baja y con el argumento de que liberaron el cepo, que también es mentira. Liberaron solamente para las personas físicas. Pero digamos, esto está hiperpolitizado, lo que se busca es ganar estas elecciones con esos dos argumentos. Bajamos la inflación, segundo, podés comprar los dólares que quieras con nosotros. Esos son los dos argumentos. Y eso es lo que vienen defendiendo y apostaron a que llegaban a octubre con esa... digamos, pudiendo cumplir esas dos cosas de la forma que sea, es decir, utilizamos todos los recursos disponibles, hacemos todo, no sé, privatizamos AISA, hacemos cualquier cosa con tal de llegar a octubre. Y es evidente, después de las declaraciones de Lamelas y de las declaraciones de AmCham, que esto forma parte de un proyecto estratégico de qué hacer con la Argentina, que gane la libertad avanza las próximas elecciones. Y lo que está pasando es que las inconsistencias que les eran señaladas no solamente por economistas heterodoxos o progresistas, sino por economistas de la derecha, que también le decían, ojo con el tipo de cambio, no están teniendo reservas, ojo, están jugando demasiado. El delirante que nos preside dijo que el dólar iba a ir a 600. ¿De dónde sacó eso? No lo sabemos. Pero la verdad es que ya se había señalado una serie de debilidades muy grandes. Hace 2 semanas encima dejaron una masa de casi 9 billones de pesos circulando, lo que no podía ir a muchos otros lugares. El gobierno sigue apostando a lo que es el centro del mundo de Caputo, que es el carry trade, es decir, que sigan yendo los pesos a los bancos o activos financieros en pesos, porque la tasa de interés es increíblemente alta, pero hay que decir que el carry trade se perfecciona, se consolida, ganaste la plata en serio cuando te volviste al dólar. Mientras estuviste en pesos, no se terminó la operación. Claro. Llegaste a la meta cuando esos pesos los volviste a dólares y dijiste, mirá qué linda tasa de interés que gané. Bueno, eso está todo en el aire y en las próximas semanas se va a ver qué pasa. De hecho, ya grandes entidades dijeron, bueno, nos vamos, JP Morgan, por ejemplo, ¿no? A ver, sumo algo, Ricardo. El otro tema que me parece muy importante, que puede ser que esté pasando ahora, es que en las últimas licitaciones de deuda pública en pesos están dando cada vez una tasa de interés más alta, más alta. En algún momento guardaba cierta relación con la expectativa de inflación y uno decía, bueno, están dando una tasa interesante. Ahora la tasa se está volviendo directamente delirante, 65% anual, y eso empieza a ser leído por algunos inversores de la misma forma que se leyó el megacanje de la Rúa. Recuerdo que en el megacanje de la Rúa lo que hace Cavallo y Sturzenegger es ofrecer a los tenedores de deuda pública argentina una renovación de la deuda a más largo plazo, pero con una tasa de interés increíblemente alta en dólares, y todos dijeron, estos están muertos. No dijeron, che, aprovechemos la tasa, dijeron, están muertos, no tienen con qué, no tienen dólares, se les acabó todo. Hay un peligro similar en este momento con estas licitaciones que hace el gobierno, donde está empezando a ofrecer tasas de interés delirantes que no son pagables en el mediano plazo. Uno puede hacer una licitación así, no puede hacer 3 así, porque te leen como que estás muerto
y ya no tiene sentido prestarte. Claro. A ver, Ricardo, agrego algo a la etapa anterior y voy con pregunta, que es que si había algún tipo de promesa respecto de traslado de este esquema financiero a algo de la economía real, era el RIGI, ponele, y tampoco, o sea, hay desinversión, tampoco es que llegan inversiones. Más allá de que no te gusten las inversiones a las que venían, en las condiciones, por supuesto, pero si había un elemento de traslado a una economía que genere empleo, etcétera, etcétera, era el RIGI y no pasó, o no está pasando. No solamente no está pasando, estamos teniendo desinversión extranjera. Bien, claro. A paso acelerado, lo que es insólito. Por eso decía, la inflación no es la que es, el déficit, el equilibrio fiscal no existe, o son los padres, y la liberación del cepo tampoco era real, y el RIGI no vino nada. Voy a pregunta, si el gobierno, ahora vamos a la confrontación de modelos, pero estoy tratando de pensar en lo inmediato. Si el gobierno quiere ratificar este camino, ratificar su propio esquema, ¿qué medidas tiene a mano? ¿Con qué podría salir el gobierno hoy? No sé, una inyección de dólares para seguir alimentando a la bestia, o qué, o tasas más altas, no sé. Mira, leí dos cosas en estas horas. Una es que usarían un préstamo del BID de 1.200 millones para tranquilizar, lo venderían, digamos, en vez de usarlo para lo que lo tienen que usar, que es para el desarrollo del país, lo van a usar para vender en este momento. Sí. Y la segunda cuestión es que el Fondo Monetario, que los está apoyando de una forma increíble, hiperpolítica, no tiene nada que ver con una cuestión técnica, les permitiría vender los 2.000 millones de dólares si se llega al techo de la banda. Si se llega al techo de la banda. Entonces, o sea, empieza a intervenir, pero ¿interviene con qué dólares? ¿Con esto? Con estos 1.200 del BID y 2.000 del fondo. Pero el fondo te tendría que autorizar que lo que te da, que es lo que le criticó a Caputo en su momento y por lo cual lo eyectó, digamos, ¿no? Se lo van a autorizar porque el Fondo Monetario Internacional hoy es una cosa vergonzosa, es una agencia norteamericana que a su vez está subordinada a Trump, que está dispuesto a sostener ese gobierno como sea. Una aclaración respecto de esto. El gobierno viene interviniendo en dólar futuro, viene interviniendo con las tasas, lo que no viene haciendo es comprando dólares, o sea, interviene directamente para planchar para la venta, eso quiere decir, no viene vendiendo dólares, que es una manera directa de intervenir, que es lo que había dicho, bueno, si llega al techo de la banda, entonces empezamos a intervenir. Ahí la pregunta que aparece, por eso le preguntamos esto a Ricardo, bueno, ¿con qué dólares lo va a hacer? Pues si todos lo que están oliendo es que el gobierno no tiene dólares suficientes para sostener entre bandas que viene marcando el tipo de cambio que quiere sostener. No, la verdad que tiene reservas negativas. El cálculo más moderado habla de 6.000 millones negativos. En cambio, estos fondos frescos de lo que estamos hablando, que vendrían autorizados, digamos, básicamente por los norteamericanos para usar, son 3.200 millones, ya no cuentan con las liquidaciones del campo. Es más, le dieron en esta lamentable acto en la sociedad rural, les concedieron una nueva reducción de retenciones, pero esa medida es una medida como para que en los próximos meses haya un poquito de liquidaciones. Ahora, si los productores agropecuarios huelen clima de que se les va el dólar, no van a, por supuesto, como todo especulador pequeño, mediano, grande, no va a entregar un dólar hasta ver dónde se estabiliza. Si tienen solamente 3.200 millones, no les alcanza para hacer de techo de la banda. No alcanza. Néstor. No alcanza en las próximas semanas. ¿Qué tal, Ricardo? Néstor te saluda. Te quería llevar un poquito, sin salirme de este tema, pero al plano político y sobre todo al plano opositor. Si ves que se está armando, planteando alguna alternativa, ya no como genérica del modelo, que ya la sabemos, y que me parece que si se queda ahí no convence a mucha gente que debería ir a votar en septiembre y en octubre, sino en materias específicas como esta, sobre el faltante de dólares. Si hay una discusión, digo, en el sector opositor, que traiga alguna luz de esperanza, que esto se puede resolver de otra manera para bien, ¿no?
Mira, en la oposición hay gente mucho menos delirante que el equipo económico actual y que el presidente actual, y cuando digo oposición digo tanto oposición de derecha, de centro derecha, como oposición progresista o nacional y popular. Ideas hay, por supuesto son inaplicables bajo un gobierno de estas características, pero hay ideas. A ver, una de las cosas que hizo este demagogo que hoy nos gobierna es decir, levantamos el cepo. Esa es una medida demagógica preelectoral de cuarta. No había que haber levantado ningún cepo. O sea, si cuando vos no tenés dólares, no los rifás porque sí, los administrás con suma prudencia. Bueno, esto no se hizo, porque todo este esquema es un esquema que es una truchada, que es percibido así localmente e internacionalmente, más allá de los aplausos, las declaraciones, las felicitaciones. La verdad económica la ves cuando invierten. Invierten no es inversión en carry trade. Inversión es fábricas, emprendimientos, plata que entra para quedarse permanentemente, para realizar algún tipo de negocio con algún futuro que no es de 6 meses ni de 3 meses. Eso no solamente no está pasando, hay desinversión y grandes empresas se están parando en este momento. Es un escenario productivamente catastrófico que no puede de ninguna forma atraer inversión verdadera. Entonces, digamos, todo esto es un cartón pintado gigante, con mucho acompañamiento mediático, con mucho acompañamiento norteamericano, como ya lo ha manifestado Lamelas, pero la verdad que es una engaña pichanga para la gente. Esta sola medida demagógica, preelectoral, de abrir el cepo para las personas humanas, significó que ya se hayan ido varios miles de millones de dólares de la reserva del Banco Central, por pura demagogia preelectoral de Milei. Claro. Pregunta obvia de las que empiezan a aparecer incluso en el propio chat del programa, en YouTube. ¿Se traslada a precios esto? ¿O no hay resto para trasladar a precios? ¿O ya lo trasladaron en el momento que habían puesto techo de la banda 1.400, ya se había trasladado y ahora lo vuelven a trasladar lo mismo? ¿Qué ves ahí? Quiero decir, impacto en la economía real de esta novedad de hoy. Mira, es muy probable que muchas empresas hayan estado viendo cómo se movía el dólar en estos días, porque efectivamente hay poca demanda y están muy prudentes en materia de remarcaciones. Ahora, lo que se está confirmando en el día de hoy, y probablemente mañana también, es que vamos al techo de la banda. En general los precios no estaban fijados en el techo. O sea, ahí hay un tramo de ajustes de precios previsibles que casi indefectiblemente toman los grandes tomadores. En todo caso, los que van a tener que hacer el esfuerzo de comprimir mucho más su margen van a ser los intermediarios y los puntos de venta. Pero los grandes nunca se privan de ponerse a la altura del dólar que tomen como referencia. Y el dólar que toman como referencia hoy está confirmando que está cerca de los 1.400. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre va a ser interesante escuchar las explicaciones de Milei. Creo que es la última que tengo para hacerte y después cerrar con lo que te parezca importante, Ricardo. Si hay alguna narrativa de Milei que logre contener a los que hoy están tensionando contra el dólar, digamos, ¿no? Es decir, si hay alguna explicación posible, más allá de alguna definición o algún anuncio. No me imagino al presidente anunciando una devaluación, digamos, ¿no? No. Pero no sé. Pero si hay alguna explicación que calme mercados hasta ahora, porque es como si lo hubieran... Me quedo con lo primero que dijiste, o sea, esa inconsistencia del plan económico
más allá de lo que podamos discutir nosotros en los medios, los que están poniéndose en juego en términos económicos, los que jugaron a la bicicleta, etcétera, lo ven perfectamente. No es que no lo veían, es que sabían cuándo aprovechar el negocio. Totalmente. Yo te diría esto, la ingenuidad económica se la dejan al público común, a la gente común, Sí. que siga creyendo lo que quiera. Los grandes jugadores saben cuándo irse. El año 2001, en febrero, empezó una corrida silenciosa, gigante, del cual el público se enteró recién en los últimos meses del año, cuando la gilada, dentro de la cual me incluyo, se dio cuenta de cómo venía la cosa. Era demasiado tarde, no pudieron sacar la plata del banco, etcétera, Claro. etcétera. Claro. Es así, digamos, a la gente la van a tener en una nube de Confusión. de idiotez, de confusión, Sí. de tontería, la van a tener diciéndole pavadas todo el tiempo porque tiene un aparato mediático importante. Lo que hay que ver es lo que hacen los que están en el carry trade. Si esos deciden que se acabó el asunto y que hay que salir cuanto antes, el gobierno eso no lo va a poder parar. Abrazo grande, Ricardo, como siempre. Abrazo para ustedes. Ricardo Aronskin, economista, docente, analista político-económico, charlando con nosotros sobre esto último que dice Ricardo. No vamos a entrar, supongo que hoy, en detalle, sobre todo porque nos queda 1h15 de programa. Pero vieron que hubo una foto y hubo una reunión, más que foto, hubo reunión concreta, Lule Menem, Karina, Santiago Caputo, si se rearma de alguna manera eso. Creo que Lule y Caputo, no sé si conversaron, pero quiero decir, lo que pegó fuerte en la interna del cierre de lista de la provincia de Buenos Aires y estalló por los aires, hay como una nueva, hay una invitación a Santiago Caputo a que vuelva, porque el mismo Javier Milei dijo, no, el triángulo de hierro no está roto para nada, y se rió de los que es como dicen mi eso, hermano, claro, etcétera. Bueno, hay quien cuenta en Rosada que el presidente se da cuenta que no puede reemplazar a su brazo digital tan fácilmente. En el marco de las elecciones que vienen y para la propia campaña, pero también en este contexto, digamos, ¿no? Sobre todo cuando en las redes o en las calles digitales empieza a ganar el algoritmo. Ayer decíamos, guarda el algoritmo, porque empiezan a aparecer un montón de usuarios de TikTok, usuarios de Instagram que empiezan a contar que no venden un sorongo o que no les encalza la plata. Entonces ahí aparece Santiago Caputo casi en modo contratación, casi en modo asesor, ¿no? Pero bueno, muy al margen. Lo digo porque recién mencionó Ricardo Aronskin el tema de las narrativas digitales. Bueno, 4:47. Un día muy, muy caliente en términos económicos, en términos políticos, y a la espera de ver qué explicaciones da el presidente de la Nación y su ministro de Economía. Los dos van a distintos programas hoy en stream. 4:47. AM 530. Somos Radio.